Hola, soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitada a Paz López para conversar sobre su libro Pánico y Ternura, recientemente editado por Lumen. Para saber quién es Paz López, escuchemos la siguiente ficha. Paz López es doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, ensayista y académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Ha publicado los libros Velar la Imagen, Figuras de la Pietà en el Arte Chileno, que obtuvo una mención especial en el Premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas en 2022, y La Vida, una imagen que nos falta, además de diversos ensayos en revistas nacionales e internacionales. Muchas gracias, Paz, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele13 Radio. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Pánico y Ternura es un libro que me gustó mucho, parto por ahí, ¿no? Un libro que tiene cosas muy, muy interesantes, muy genial incluso también. Pero te quería preguntar, la primera pregunta tiene que ver con ¿qué estabas escribiendo tú? ¿En qué género? Por supuesto pertenece al ensayo ampliamente entendido, supongo, ¿no? Pero ¿en qué género estás escribiendo? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo surge la idea de escribir el libro? Porque un objeto es un objeto raro, a uno le pasan muchas cosas leyéndolo, entonces quiero saber qué te pasó escribiéndolo. Sí. No, es verdad que, claro, el ensayo tiene un poco esta característica, ¿no? Que es un híbrido que permite que ingresen muchos géneros, muchos registros adentro. Pero cuando quise escribir sobre la ternura, ¿no? Cuando me decidí a escribir por eso, además de que me ha interesado hace mucho tiempo pensar la cuestión de los afectos, me interesaba la ternura, su condición esquiva, ¿no? Y que eso sentía que le iba a hacer muy bien a la escritura. O sea, escribir sobre algo que cuesta asir. Y en ese sentido, el ensayo era el género apropiado para poder escribir sobre algo que hasta ahora tampoco tengo certeza de lo que sería, ¿no? Tampoco podría decir la ternura es, pero sí era más bien un desafío de escritura. Sentía que si me ponía a escribir sobre eso, el desafío de escritura iba a ser más intenso. Perfecto, y por eso lo vas capturando por destellos, por decirlo así, con ayuda de gente que has leído, con cosas que te han pasado en la vida también. Sí, hay harto. Mira, y lo que tenía, cuando digo afectos, me interesaba pensar algo así como los momentos de intensificación de la experiencia, ¿no? O sea, cómo uno puede pensar esos momentos donde la experiencia se intensifica, ¿no? O la vida se intensifica. Y en ese sentido, claro, es la ternura, pero uno podría decir que la ternura, si es que el asunto es la ternura, está como hecha también de muchos afectos. De tristezas, de alegrías. De afectos combinados en distintas dosis. Claro, ¿no? De autoras que uno ha leído y le han impresionado o incluso han modificado algo de la vida, ¿no? Entonces, claro, pero la cuestión era por esa intensidad de vida y quizás eso sí lo tenía más o menos claro, que es que sentía también cierto agotamiento por ciertos discursos del fin, ¿no? Ciertos discursos del fin de la historia, del mundo, de la naturaleza, como discursos bien mortíferos. Como si le hubiéramos dado la vuelta ya a todo esto. Y claro, ¿no? Y ya no hay nada más que pensar, que imaginar. Y entonces, como telón de fondo, quizás estaba esa incomodidad, esa molestia, y la cuestión de la ternura quizás me permitía ir hacia la vida y no hacia la muerte, ¿no? Algo así. Oye, muchas cosas, pero quiero partir por la escritura, porque cuentan la historia de una pareja tuya, si es que recuerdo, esto está contado en el libro, no es que yo quiera, digamos... sacar trapitos al sol. Que se levantaba en la mañana y escribía como condenado, como si fuera feliz y dichoso escribiendo, y tú dices, no, pues si esto cuesta, esto es arduo, uno no se levanta a hacerlo feliz con una sonrisa, uno se arrastra a escribir porque tiene que escribir. No pienso en Vargas Llosa cuando cuenta su disciplina de escritura, que es como una cosa ascética, ¿no? Sí. ¿Cómo es la escritura para ti? Sí. Es algo tortuoso, tengo que reconocer, o sea, que es dos cosas al mismo tiempo. Me da mucho placer y me genera
mucha ansiedad, sí, padezco mucho también, pero porque entro como en unos estados de escritura, por decirlo así, donde además me empieza como a incomodar el mundo, por decirlo así, ¿no? O sea, cualquier demanda que aparece... Sí, te saca lo que estás haciendo. Claro, ¿no? Encuentro que es como la cosa más impertinente que puede suceder y resulta que, claro... El mundo sigue girando cuando tú escribes. ¿No? Uno no vive de la escritura, entonces, pero creo que soy muy, como muy obsesiva también en el proceso mismo de escritura. En general no tiendo a escribir borradores, por ejemplo, que después voy limpiando. Tampoco tengo borradores previos que luego organizo, sino que decido, por ejemplo, escribir una cosa y estoy en ese hasta que te sale, hasta que yo sienta hasta que estás tranquila con el texto. ¿no? Y que puedo soltar. Y entonces a veces estoy allí, pues hasta la madrugada, y en ese sentido, claro, sí considero que la escritura va pensando también, ¿no? La escritura igual es pensativa. Sí, claro. Piensa cosas que nosotros, los que estamos escribiendo, no pensamos necesariamente. Uno nunca escribe lo mismo que pensó escribir cuando está escribiendo. Absolutamente. O sea, perdón por formularlo así, pero totalmente, ¿no? Y lo que a veces se está escribiendo no es lo mismo que uno piensa como en estado de vigilia, por decirlo así, ¿no? Un ejercicio muy singular. Muy singular. Entonces uno va encontrándose con cosas también allí. Sí. Y esos son los momentos, yo diría, como de disfrute. Claro, como epifánicos. Claro, cuando aparece algo, ¿no? Se ilumina algo. Claro, ¿no? y tú dices, oye, no había pensado esto y la escritura lo pensó. Claro, una cosa un poco así. Oye, la ternura, uno de los... Hay mucho en tu libro, vamos a comentar algunos de ellos, ¿no? Uno es la vulnerabilidad, ¿no? Es la idea de que se nos olvida, parece, yo leyendo tu libro me acordé mucho del libro de un filósofo que se llama McIntyre, que tiene un libro que se llama Animales Racionales Dependientes, que la tesis general, si es que la recuerdo bien, es más o menos, no nos olvidemos que somos animales dependientes, que necesitamos a otros constantemente, y que de hecho en los periodos más importantes de nuestra vida siempre necesitamos a otros, siempre. Y algo que, si es que entiendo bien, una de tus molestias o incomodidades con ciertos discursos contemporáneos tiene que ver con que se nos olvida muy fácilmente, y una dimensión de la vida completamente constitutiva. Ninguno de nuestros días podría transcurrir sin que nos ayudara mucha gente. Absolutamente. O sea, nos olvidamos de que somos vulnerables, que necesitamos a los otros, nos olvidamos a veces que somos animales mortales también. Y me parece que pensarnos desde la vulnerabilidad, desde la finitud, no solamente nos permite, establecer lazos con los otros, nos permite pensar además a contrapelo de ciertas también, ¿no? Ideas de que nos hacemos a nosotros mismos, que somos autónomos. De la plena y perfecta autonomía, por más valor que tenga ese día en otro ámbito, por favor. Puede ser, ¿no? Claro. Pero creo que es crucial pensarnos en vínculos con los otros, ¿no? O sea, no hay una vida posible sin un vínculo además que no pasa, por supuesto, entonces ni por las odiosidades, ni por el resentimiento, ni por la crueldad, ni por la indignación, ni por todas esas pasiones tristes que están a la orden del día. Y está la figura de la madre también, que por supuesto cuando nos sentimos vulnerables, bueno, nos acordamos de nuestra mamá, y cuando nos pasa algo decimos mamá, aunque esté muy lejos, aunque no esté incluso, ¿no? Porque es como la reacción. Sí. La maternidad en eso juega un papel muy importante en tu libro y en la vida en general, diría yo. Sí, y la figura de la madre, ¿no? De hecho, en varios de los ensayos aparece muy referida a esa figura, desde la madre, quizá uno podría decir propia, pero también la madre de otros autores, autoras. Claro. Y mira, la otra vez conversaba con un médico que trabaja en temas de reproducción asistida. Me decía algo que me fascinó, que me hizo como mucho sentido después de haber escrito el libro, y que dice, bueno, el útero, a diferencia de otros órganos, por ejemplo, si te hacen un implante de corazón, bueno, tienes que estar para siempre tomando medicamentos para que el cuerpo acepte a ese extranjero, ¿no? El útero acepta al extranjero, en tanto extranjero, y no lo expulsa, digamos, ¿no? El órgano más hospitalario por excelencia. Entonces pienso que la madre, en ese sentido, ¿no? Como una figura de la hospitalidad, ¿no? La que acoge lo que es completamente otro, pero al mismo tiempo la figura del enigma,
¿no? Yo creo que si hay algo que es enigmático en la vida, o sea, constitutivo y enigmático, Claro, es claro. la madre, ¿no? ¿Qué es esa madre? Digamos, hay una cuestión súper obvia pero extraordinaria. O sea, estuvimos adentro de ese cuerpo, o sea, fuimos dos y de repente somos uno. Y nada, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos para, tramitar esa pérdida, ¿no? Que es una pérdida de la que no nos recuperamos completamente nunca. Claro. Y entonces, en ese sentido también la vulnerabilidad, ¿no? No nos Claro. recuperamos nunca de ese dos. Claro. Ensayo apareció también sobre la caricia, ¿no? Como la caricia como señal de lo incompletos que somos, lo difícil que es dar la caricia correcta, porque si es muy fuerte, incomoda, y si es muy suave, parece indiferente, como parece como ya está haciendo esto como un trámite. Pero qué importante eso, porque tú intentas recuperar de algún modo la importancia del tacto, ¿no? De que nos tocamos, y en ese tocarnos nos transmitimos tantas cosas, y sobre esto se reflexiona poco también. Sí. O sea, como que la filosofía moral ha reflexionado poco sobre esto, y esto es muy importante en la vida de la persona. Muy importante. Y además, yo ahí lo digo en el libro, viste, que uno aprende a acariciar. Sí. Los niños pegan manotazos, golpetean, destruyen las cosas. No es como un aprendizaje, es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? A tejer. Se aprende, es como un arte, ¿no? Y que requiere precisión, como tú dices, ¿no? Un paso y puede ser violencia. Digo, pongo ahí el caso muy extremo, ¿no? Lógico. Y además, y allí también es la expresión de irrupción del otro radical, porque uno toca y no sabe cómo ese otro cuerpo va a responder. ¿Cómo va a recibir? Es como el riesgo total, Sí, claro, ¿no? claro. Uno toca y no tienes idea. Claro, y ahí te tiraste, digamos. Te tiraste enteramente. ¿no? Y entonces es como que es como maravillosa la caricia en ese sentido, porque es el contacto con el otro, pero sin tener ninguna certeza de la respuesta, ¿no? ¿Cómo va a recibir el otro esa caricia? Claro. Y al mismo tiempo indispensable. Y ahí esa imagen, ¿no? Como que en la caricia uno se suspende también el mundo, ¿no? Hace la experiencia también, ¿no? De que cuando estamos tocándonos, ¿no? Cuando uno hace ese ejercicio de tacto, hay algo que se suspende, de como el tiempo, ¿no? Ese tiempo agitado. Estás como fuera del tiempo en un sentido. Sí, ¿no? Y entonces me parece que claro, esa frase de Dufourmantel, ¿no? Si la ternura fuera un gesto, sería caricia. Y además la caricia tiene esta cuestión de que tampoco aprisiona. No. O sea, es una manera, es tocar, pero sin... Dejando estar, sin capturar. Claro. ¿no? Oye, ya que lo mencionaste, porque yo había leído ese texto hace muchos años, pero ese texto de Althusser que tú mencionas cuando cuenta lo que está haciendo un masaje a su mujer y de pronto le está haciendo un masaje en el cuello y de pronto siente que sus ojos están muy lindos, pero que parece que están muertos. No, es que esa... Es un pasaje, digamos, yo había olvidado la fuerza de ese pasaje. Es un pasaje realmente impresionante que tú citas en tu libro. Impresionante, ¿no? Estas memorias que escribe Althusser. Además es muy... Bueno, este libro, que además tiene un título bien espectacular, ¿no? El porvenir es largo. Además un libro que estuvo desaparecido y que ahora volvieron a reeditar creo, este año, el año pasado. Pero donde además él no es enjuiciado por eso. Y él escribe este libro para asumir, digamos, para hacer el ejercicio de la responsabilidad. Porque le dan locura temporal, yo creo, ¿no? Le dan locura temporal. ¿No? Y bueno, y ahí, pues, ¿no? Esa caricia que de repente se transforma en otra cosa. Transforma en otra cosa, ¿no? Claro. El amor, el deseo, es otro tema que está aquí, ¿no? Porque la ternura no es lo mismo que el deseo ni que el amor. ¿Cómo distinguimos estos afectos humanos, todos tan importantes? Sí. Mira, yo creo que el psicoanálisis ahí puede tener como, digamos, razones mucho más contundentes, pero sí hay algo en la caricia que no es este deseo como incendiado, este deseo además capitalista, ¿no? Como voraz, que parece como incendiarlo todo, que parece que nunca no llega como a destino, que necesita cada vez ¿no? más estímulo. Y el amor, que a veces tiene esta carga de tedio y aburrimiento, ¿no? Eso la Florencia Abadi, que ahí yo la cito en el libro, ha trabajado muy bien este contrapunto entre amor y deseo, ¿no? Digamos, cuando dejamos de desear, comenzamos a amar, una cosa así. Claro. Y la ternura
a veces la pienso como algo que está entre medio, ¿no? O sea, que ni esta cosa enloquecida del deseo, que no se detiene nunca, y que a veces es cruel. Es cruel con nosotros mismos también, sí, claro, a veces, ¿no? Sí, o sea, claro. Deseamos... Y cuando se acaba el deseo, sobre el cual no tenemos mayor control. Ni mayor control. O sea, ni control cuando comienza el deseo, ni cuando acaba. Es un enigma. A veces lo padecemos porque nos hace desear cosas que incluso a veces no nos hacen bien, ¿no? Eso claro. Ahí dice la Florencia Abadi. Y el amor a veces parece ser como una administración de esa falta, ¿no? Y muchas veces está el tedio y las administraciones también, ¿no? De esa cuestión, ¿no? Y la ternura, claro, ¿no? Ni es esa cosa completamente enloquecida, ni es la administración. No es la pura rutina, no es la sino pura que la ternura rutina. Se deja sorprender por el otro. Se deja sorprender y nos sorprende. Una vez yo le conté, cuando estaba recién comenzando a escribir esto, le conté a Eugenio Dittborn, ¿no? Al pintor, dije que tenía ganas de escribir sobre la ternura y me dijo, muy importante el tiempo allí, ¿no? Porque es breve, ¿no? O sea, es algo, uno no está... Por ejemplo, el melancólico puede estar melancolizado toda la vida, claro, ¿no? O el triste puede estar entristecido toda la vida. El que se enternece no está enternecido todo el tiempo. No puede estar todo el día con ese sentimiento. Todo, ¿no? En tu caso sería muy desagradable. Muy desagradable, así todo el tiempo, ¿no? Y ahí sí, no, claro, ¿no? Una cosa como pegote, claro, dulce, empalagosa, meloso, espantoso, ¿no? Sino que son como irrupciones breves. Pero por eso yo te decía, ¿no? Como momentos donde la experiencia se intensifica. Y eso puede estar también del lado a veces es triste. Digo, la ternura a veces, y yo me lo pregunto, ¿no? Si está del lado de la tristeza, de la alegría, si nos ocurre en el cuerpo o nos ocurre en la relación con los otros. Y entonces, bueno... Cruza todo esto. Cruza, yo creo, ¿no? Arremolina todas estas cuestiones. Citas una frase de Proust, preciosa, del narrador, digamos: yo podía tomar a Albertina sobre mis rodillas, sostener su cabeza entre mis manos, podía acariciarla, pasar lentamente mis manos sobre ella, pero como si yo hubiese maniobrado una piedra que guardase la sal de los océanos inmemoriales o el rayo de una estrella, sentía que tocaba solo el envoltorio cerrado de un ser que por el interior accedía al infinito. Fin de la cita de Proust. Proust no cree que nosotros podamos realmente llegar al otro, conocer al otro. Es muy angustiante la perspectiva de Proust. Pero la manera en que tú describes la ternura no es la misma, ¿no? Tú pareces creer que la ternura sí nos puede permitir, de algún modo incompleto, insuficiente, con todas nuestras limitaciones, que nos permite, no sé si acceder al otro, conocerlo, o en todo caso que no nos quede como algo tan desconocido como sugiere Proust en su... Sí, a mí me gusta, es preciosa esa cita de Proust, porque sí hay algo del otro que es, siento, ya completamente inaprensible. Claro. Y de nuevo también, ¿no? Cuando yo siempre, la ternura o la única manera que tenía de pensar en relación a esta cosa esquiva, era como a veces como por oposiciones, ¿no? Entonces pensaba allí, ¿no? Que, por ejemplo, en la empatía, ¿no? Esta cuestión, este afecto que se eleva, ¿no? Tan constantemente, ¿no? Y pensamos que cuando somos empáticos ya listo, listo, estamos bien. Estamos bien, ya listo, ¿no? Y ahí hicimos la pega, nos vamos tranquilos a la casa. Pero en la empatía, el otro también nos incomoda un poquito, ¿no? O sea, yo soy empático solo si el otro se parece demasiado a lo que yo quiero, ¿no? De hecho, ponerse en el lugar del otro es sacar al otro del lugar. Y la crueldad también, ¿no? Por supuesto, la crueldad ahí sí que... Entonces hay algo del otro que parece que no soportamos demasiado. Hay una alteridad con la que es difícil trabajar. Y yo creo que cada vez... o sea, yo creo que son las dos cosas. Cada vez hacemos la experiencia de que necesitamos al otro, pero pareciera ser que también nos molesta demasiado el otro, y prueba de eso, bueno, es esto, ¿no? Las odiosidades que uno ve en las redes, ¿no? Las cancelaciones, o sea, toda esa serie de odiosidades, ¿no? Entonces hay algo del otro que en vez de tramitar, o sea, ¿no? Porque hay que tramitar ese vínculo, y es espinoso, es difícil. Hay que trabajarlo, hay que procesarlo, hay que integrarlo. En vez de sacárnoslos de encima. Y la ternura me parece que es ese cuidado, esa paciencia para lidiar, uno podría decir también con el otro, porque sí, el otro nos da alegrías, pero también nos da tristeza, nos hiere. Entonces, más bien, no es que uno pueda ir hacia el corazón del otro, aprenderlo, pero al menos la ternura es una paciencia hacia esa diferencia. Para acoger esa diferencia, claro. ¿no?
Los discursos contemporáneos sobre estos temas, ya mencionaste la empatía, ¿no? Pero no te convencen, ¿no? A mí me parecieron genial algunas páginas sobre conceptos gastados, sobre tolerancia, por ejemplo. Después, si es que tenemos tiempo por leer otro pasaje, pero no te acomodan, no te convencen, no te persuaden. Estamos llenos de consignas. Es más, diría que vivimos una época que viene autoritaria en un sentido, creo que se entienda bien, ¿eh? Pero como que nos impele o nos exige a tener cierto tipo de sentimientos todo el tiempo, ¿no? Y uno prende la televisión y ve la publicidad, digamos, y en reuniones sociales, bueno, es que tienes que ser así, y uno dice, bueno, pero quizás no quiero, o quizás no soy. No te suelen acomodar esos discursos, ¿no? Como que no te satisfacen. No, porque no acogen la contradicción, ¿no? No acogen las tensiones propias. Las tensiones propias. Igual estamos atravesados todo el tiempo por contradicciones, claro. ¿No? A mí me gusta mucho esa frase de Pasolini, ¿no? Que la tolerancia es la forma más refinada de la condena. O sea, preciosa frase. Es maravillosa, es difícil también, ¿no? Yo la pienso siempre cada vez, ¿no? Pero, claro, ¿no? Ya la palabra tolerar es tolerar algo que a mí ya no me gusta, no me incomoda, es algo que yo ya desprecié de antemano. De hecho, en origen solo se toleran los males. Después la palabra varió, pero en su origen, bueno, se tolera aquello que es malo y que no tengo nada que hacer, digamos. Claro, ¿no? Y lo que no me gusta, claro, lo que me da plata, claro, lo que desprecio, lo que ojalá no existiera, pero entonces me parece que son como, de nuevo, ¿no? Conceptos, pasiones que no nos dejan más o menos en el mismo lugar. Claro, no te llevan demasiado lejos. No. Y estamos llenos de esos discursos, ¿no? O sea, pero absolutamente, ¿no? Completamente. Y siempre pensando que somos nosotros los más buenos. Oye, allí citas el diccionario alternativo para abordar el arte contemporáneo, Fernando García, ¿no? Y lanza Fernando García una convocatoria para ir a la casa de palabras, fetiches, muletillas, clichés que arman el discurso contemporáneo del arte. Términos: articular, bienalizado, decolonial, dialogan, dispositivo, disruptivo, emergente, hibridación, inquietante, interpelan, irreverente, legitimar, multidisciplinar, museable, oblicuo, ominoso, perspectiva de género, perturbador, pliegue, poética, resignificar. Y agregaría, y aquí habla Paz López, que entiendo bien, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, político, ecología, antipatriarcal, feminista, desalienación, antirracismo, posthumanismo. Nos quedan pocas palabras del uso común, pero si te entiendo bien, tú dices, las palabras se gastan, las palabras se convierten en moda, y cuando se convierten en moda, la verdad es que pierden toda utilidad. No es porque en origen nunca la hayan tenido, ¿no? Pero el discurso contemporáneo también está lleno de palabras que ya no quieren decir nada, que se gastaron y que son inservibles. Y todo el mundo las usa, o no sé si todo el mundo, pero mucha gente las usa porque está de moda, porque suena bien, y un largo etcétera, pero en verdad son conceptos que ya perdieron contenido, utilidad, no sirven de mucho. Sí, que responden a veces como agendas, ¿no? Agendas, y ahí yo estaba pensando sobre todo en el campo del arte, ¿no? En estos textos. Pero uno lo puede llevar a muchos planos. Uno lo puede llevar a muchos planos, ¿no? A mí se me ocurren muchos otros. Es que yo creo que estamos ahí, ¿no? Llenos de estas palabras grandes, grandilocuentes, que son ideas más bien, ¿no? O sea, cada palabra a veces se vuelve una idea. Pero lo pensaba ahí también en relación a las obras, porque a mí siempre me ha interesado de la imagen, por ejemplo, digamos, eso que nos permite que el ojo se nos desvíe, hacernos pensar otras cosas, y cuando todas las obras, todas las imágenes parecen, digamos, ilustrar ciertos discursos que están como en el horizonte moral de la época, pareciera ser que ya de nuevo no hay nada más que decir, nada más que pensar. Claro. No, si son contra las clausuras, ¿no? O sea, yo creo que por eso digo, los discursos del fin, contra las clausuras, a veces quizás la ternura la pensaba allí como una forma como de respiración. De salir de ahí, claro. ¿No? Un rato. Claro. Y por eso digo, no es que no sean importantes. Por supuesto, cada uno en su ámbito, pero empleadas como clichés constantes. Sí, ¿no? Como claro. está, como doxa, ¿no? Claro. La doxa, Barthes Claro. allí dice, ¿no? Lo que es doxa Claro. no tiene cuerpo. Entonces Claro. no tiene contradicción, no hay duda. Recuerdo mientras habla Acundera que dice que la novela tiene que ser la interrogación sobre el fenómeno humano, ¿no? Pero nunca la seguridad, y uno podría ampliarlo, es decir, la obra de arte tiene que ser la interrogación. Y todas estas palabras, así como están formuladas, tienen por supuesto su propia pertinencia en otro ámbito seguramente, pero así como están aplicadas es precisamente lo que quiere afirmar en lugar de interrogar. Entonces ahí es donde no nos entendemos, sobre todo si es que pretende ser una obra de arte. Y donde dejamos de pensar, básicamente, Claro. ¿no? O sea, en esa repetición, sin cuerpo en el fondo. Claro, porque queda fijado aquí, tú dices, ¿no? Las palabras no deberían ser ideas porque las palabras tienen un sonido, un ritmo, un movimiento, un peso propio que produce efectos sobre el sentido. Pero no son ideas porque las ideas tienden a detestar la niebla, la confusión, el desorden, la diferencia.
Y yo creo que las palabras aman lo que sobreviene. No es muy cartesiano esto, pero a mí me gusta mucho. Sí, bueno, ahí también estaba pensando, incluso es una frase sobre, o uno podría pensar como algo sobre el ensayo, ¿no? Claro. O sea, uno podría pensar que el ensayo es eso, ¿no? La palabra es la materia prima. Claro. Entonces, a veces... Y por tanto hay que trabajarla, hay que dar la vuelta, hay que mirarla por aquí, llevarla por allá. Entonces a veces leemos y uno se empieza a encontrar con mucho texto que está, que antes que el trabajo con las palabras, lo que quieren es ir a confirmar algo que ya se sabe de antemano. Claro. Y entonces terminamos todos más o menos hablando la misma lengua, entonces es una cuestión muy homogénea, pobre en experiencias, pobre en imaginaciones. Y entonces, claro, es la pregunta más bien, porque por supuesto que uno también está todo el tiempo allí en eso, ¿no? O sea, no es que uno esté exento y que no. Por supuesto. Y pero una al manera menos de elaborar una aproximación. Una aproximación y claro. inquietudes claro. Y lugares en los que no querría. En lo que no querrías estar. Esto ocurre mucho en arte, tú eres profesora de teoría del arte, así que entiendo bien desde la ignorancia, ¿no? En el mundo del arte uno lo ve de lejos y ve el arte contemporáneo lleno de estas cosas, pero quizás es simplemente un prejuicio porque no estoy metido en ese mundo. No, porque yo creo que es un estado del mundo, ¿no? Y entonces está impregna toda la... Lugares que además deberían ser lugares donde la experimentalidad, ¿no? La puesta a prueba del pensamiento y de las ideas es el espacio, ¿no? Claro. Estoy pensando en las artes y las humanidades. Entonces, a veces renunciar a eso, en nombre de eso, ¿no? De las grandes consignas de una época, me parece que perdemos mucho ahí, perdemos ¿no? mucho, sí. Citas mucho a Recalcati, Máximo Recalcati, que es un autor italiano, o sea, que entiendo que ha sido traducido al español, pero que se lee poco, ¿no? Y tú lo usas mucho porque te parece que ahí es un psicoanalista, si es que recuerdo bien, que tiene textos muy interesantes. ¿Nos puedes contar un poco de él, digamos? Porque es poco conocido en el medio. Poco conocido y bueno, está pensando, yo creo, problemas muy contemporáneos, muy urgentes. Yo creo que el psicoanálisis cultural, en el fondo, ¿no? Como práctica individual, digamos, ¿no? Yo creo que es uno de los lugares que están pensando como muy interesantemente el mundo. Pienso ahí en la Alexandra Coa, en Lutero, aquí mismo en la Constanza Michelson, ¿no? Me parece que están haciendo algo interesante. Y Recalcati, claro, ¿no? Escribe sobre las maternidades, sobre las paternidades, incluso recupera mucho los textos bíblicos, que me parece que es un ejercicio también muy hermoso, lo que hace allí, ¿no? Con esas lecturas, y hace algo que también a veces parece no gustar mucho, pero que hace divulgación en un sentido muy fina, a mi gusto, pero sí ¿no? hacer del psicoanálisis y de las lecturas que permitiría el psicoanálisis algo que sea que interpela, ¿no? O sea, divulgación en ese sentido. Por un lado interpela y por otro lado no es necesario ser experto en psicoanálisis para entender lo que está diciendo. Y eso a mí me parece... Lo que para los que no somos psicoanalistas, claro, yo se lo agradezco. Yo también, yo no soy psicoanalista, me encanta lo que están pensando. Uno no conoce todas esas herramientas conceptuales. Pero además, de nuevo, su escritura es ensayística, ¿no? Entonces está la Biblia, pero es el cine, pero son casos. Hay textos que también donde su experiencia vital también aparece allí. Entonces también es una escritura muy, muy hermosa y piensa el amor y tiene un texto que se llama Retén el beso, ¿no? Que son cuestiones que vale la pena pensar y creo que nos importan mucho a todos, ¿no? Oye, Paz López, como lectora, acá hay muchas lecturas tuyas, tu experiencia está mediada por la lectura, eres una gran lectora y impresionante cómo vas recogiendo cosas interesantes en cada texto que lees. Dices que partiste leyendo Condorito y el Selecciones, bueno, como tantos de nosotros en todo caso, no hay ninguna, era lo que había en alguna época en Chile, en muchos lugares, pero ¿cómo ha sido tu experiencia como lectora? Porque aquí también en este libro están todas tus lecturas, digamos. Están las lecturas que, por favor, no es como una lectura que te quede, no son lecturas que son exteriores a ti, sino que han ido sedimentando tu propia experiencia vital. Al menos eso es lo que sale del libro. Qué bonito que lo lees así, claro, porque no aparecen como citas de autoridad. No. O así, yo no quería que aparecieran de ese modo. Es cuando sirve para graficar bien el fenómeno que tú quieres explicar, ¿no? Incluso yo diría que son, a propósito, pienso que la lectura es un ejercicio de ternura, ¿no? O sea, esa inclinación hacia el otro, conmoverse con el otro. O sea, para mí, la experiencia, por ejemplo, que una frase
me conmueva es mucho. Impresionante. Es un montón. Impresionante. ¿No? Sí. Me encanta esa cita y aparece de Tom Waits, ¿no? La mala escritura está afectando la calidad de nuestros sufrimientos. Un texto que nos haga sufrir bien, que nos haga sufrir sea mejor. de verdad la cosa, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, bueno, muchas de las referencias que aparecen ahí tienen que ver con eso, con gratitudes, con conversaciones, con seguir conversando imaginariamente con estos autores, estas autoras. Y claro, si bien no fue una lectora ni sofisticada ni voraz de niña, digamos con el tiempo, y a propósito también de mi propio trabajo como académica, y además que yo estudié primero sociología, después teoría del arte, después estética. Tienes como varias tradiciones que dialogan en tu cabeza. Pero la lectura, y hay un texto que se llama como Escudo, o sea, el libro primero se empezó a transformar para mí en algo que me protegía, me defendía, ¿no? Del mundo, del aburrimiento que a veces me producía lo otro. Y ahora nada, yo a veces no me imagino una vida, pero esto no lo digo así como en el sentido de, ay, yo no sé qué hacen los que no leen, no así, no con esa pedantería, pero no me imagino una vida sin la... Que no está atravesada por... O sea, yo siempre salgo y tengo siempre un libro. Claro. No sé qué haría en mis tiempos libres si no tengo allí, por ejemplo, algo que leer. La posibilidad, ¿no?, de imaginación, lo que abren los textos. Y por eso digo que a veces estamos muy llenos de estos otros textos, ¿no? Que a veces son como la réplica. Que son refritos, digamos. Entonces, encontrarse a veces con textos... Un texto que te ilumina, que te abre, que te sorprende. Pare los pelos, no es tan común, digo, uno puede volver a textos más antiguos. Pero también era como hacer como agradecer que alguien haya hecho eso en mi vida, ¿no? Claro. Así como muy... Nos queda muy poco tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo vinculas tú este tipo de trabajo de textos con tu trabajo propiamente académico? Pero no solo en tu caso, sino ¿cómo crees que la academia se está vinculando con estos fenómenos? Porque a veces uno la percibe más bien encerrada en su propia dinámica, en su propio lenguaje, de hecho. Y esto es un ejercicio que se hace poco. Quizás me equivoco y tiene otra percepción. Con toda libertad, por favor. O sea, yo creo que la universidad y todos sus protocolos trabajan en contra de este tipo de textos. Ya. Pero digo, sí, o sea, no en contra porque estén en contra, sino que el incentivo está en otra dirección. En otra, ¿no? O sea, un libro publicado, para hablar en términos así bien como pragmático, un libro publicado para cuando me evalúan, digamos, en la universidad no tiene ni un valor. Y entonces, igual también son como pequeños muñequeos, libertades, ¿no? Que lo hago, digamos, por fuera del tiempo. Pero a veces yo, en algún momento, la universidad era también un espacio donde la escritura, la conversación, no digo que eso no ocurra, pero a veces parece ser que eso está mucho más. Y estos espacios son los espacios de respiración. O sea, yo no podría vivir escribiendo papers. O sea, Se nos fue el tiempo, pero quiero recomendar este libro espléndido. La verdad, son ensayos. Es muy difícil escribir ensayos, muy difícil. Estos ensayos están muy bien logrados, así que te quería agradecer estar hoy día con nosotros en Réplica y también por este libro. Muchas gracias a ti, Daniel, por la lectura y la conversación. Encantado, para eso estamos. Estuvimos entonces hoy día conversando con Paz López en Réplica sobre su libro Pánico y Ternura, editado por Lumen. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.